compartir todo porque demora. Ya está grabando. ¿Está grabando? Sí. Los chicos no me contestaron, chicas, si pudieron ver la nota del trabajo práctico. Sí, profe, ya está. Bueno, ¿y las correcciones también pueden acceder a verlas? Sí, en los comentarios, cuando tocas, te aparece. Y todo lo que tachamos, así en rojo, esas cosas. ¿Lo ven? Eso no me fijé todavía en los PDFs, pero están como... Francisco, si entras al trabajo práctico y lo podés ver, o después de la clase, o me lo comentan nomás. Dale, que ahí empieza la clase. Bueno, voy a empezar la clase con una musiquita de fondo muy bonita que es de Statu Quo. Qué pedazo de tema este. ¿Cómo se llama? In the Army Now, creo. Bueno, profe, deje de hablar solo y vamos a lo nuestro. ¿Cómo no? Acá estamos. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve hermoso. Bueno, si les vuelvo a decir que es un tema particularmente importante, ya no me van a creer, porque vengo diciendo lo mismo desde que empezamos con los griegos. Y les decía, ¿será que a mí me gusta? ¿Será que nada, que uno ya está con estas cosas y se va alimentando de esto? Pero bueno, llegamos al gótico, y no es casual decirlo así. Llegar al gótico significa un proceso que durante toda la Edad Media nosotros vamos viendo, y que tiene que ver con el paleocristiano, el románico, y por fin el gótico. Esto que era un problema lejano para ustedes cuando comenzamos con todo lo que significaba la arquitectura, bueno, ha dado este fruto. He traído esta portada porque me parece fantástica, por dos razones. Primero, este señor que está acá, Santiago Ruiz, que acaban de ver ustedes, que está metido en todos los problemas de la facultad, tuvo tiempo para acordarse de mí cuando estuvo en Colonia y me mandó una de las fotos de él. Les recomiendo, chicos, que lo sigan. Santiago es fotógrafo, los demás sacamos fotos. No se vayan a creer que son fotógrafos porque sacan fotos, ¿no? Una cosa es sacar fotos y otra cosa es ser fotógrafo. ¿Qué tiene de gótico esto? Ya lo vamos a ir viendo durante esta tarde. Un momento extraordinario, un momento sublime. Decíamos a través de Gombrich, cuando la iglesia triunfa, y triunfa por un montón de cosas. Me he permitido ponerles mi nombre, porque siempre pongo yo acá, y por poner yo, hay muchos prácticos que nos entregan con cualquier nombre de titular. Titular, Luis Menta. No soy Luis Menta. No tengo ningún problema en serlo, lo quiero mucho, Luisito. Pero me ha llevado mis años ser titular de esta materia, y me ha llevado 56 años llamarme Juan Pablo Orozco, así que por lo menos llámenme por mi nombre, ¿no? Otra, profe, esta ya la tenemos recontravista. Bueno, porque en el parcial seguro va a estar involucrado esto, que entre paréntesis les digo, ya estuvimos viendo el parcial. Lo vamos a alargar la semana que viene. Bueno, esta fue la presentación de la materia allá en agosto, cuando recién empezábamos este semestre. Y para ir simplificando situaciones, me quedo con esto, en este andar que tiene que ver con la arquitectura en Europa, y con todo esto que tiene que ver con lo que va a tener que ver con el parcial, ¿no? Donde definitivamente hoy vamos a ver este último periodo europeo que nos toca en suerte, que es el gótico. Un gótico que va, como claramente dice ahí, del 12 al 15. ¿Del 12 al 15 va el gótico en toda Europa? No, no va en toda Europa del 12 al 15. Ya vamos a ver que en el 15, en Italia, se están dando ciertas situaciones comprometidas con un renacer histórico que es tema del año que viene. Mientras tanto, nos vamos poniendo las pilas con esto. Del 12 al 15, gótico, y acá tienen un mapa que a mí me gusta, porque sale de esta cuestión de la división política, y nos muestra fehacientemente cómo se va expandiendo este periodo gótico desde un centro importante que es Cluny, que tiene que ver con la arquitectura francesa, que ya tenía como monasterio algunos ensayos románicos, y fíjense cómo se va expandiendo como si fuese una piedrita en el agua, ¿no?
Y esos números que tienen ahí son la cantidad de catedrales que se hizo, creo que en el siglo XII o XIII. Debe ser en el XIII. En ese corazón, 277 catedrales. En la franja que le sigue, etcétera, etcétera. Si ustedes suman esos numeritos en blanco, le van a dar como resultado un montón de catedrales góticas. Porque casualmente, como les dije, chicos, estamos hablando del triunfo de la iglesia, de un momento donde la arquitectura se manifiesta, y esto corre por mi cuenta, ¿eh? Esto corre por mi cuenta. Como ningún otro periodo se manifestó en la historia de la arquitectura, por lo menos occidental. Nunca una arquitectura reflejó tanto el sentido de una época. Pucha, la iglesia triunfa y ahí está la arquitectura. La iglesia es infinitamente superior al resto y ahí está la arquitectura infinita. La arquitectura tiene entonces una respuesta muy clara a las necesidades de la época. Por supuesto que sigo hablando de todo lo que tiene que ver con lo religioso. Y acá me sirve algunas imágenes que están tomadas al descuido, en tanto como contexto vamos a seguir manejando la importancia de la burguesía, vamos a seguir manejando toda esta parte que tuvo que ver con este rastrillaje de la Europa desde las cruzadas a los caminos de Santiago de Compostela, y una un no menos importante cambio en la filosofía y en el pensamiento dentro de la iglesia, que se llama escolástica. Qué gracioso, ahí me está haciendo acordar el calendar que tengo que dar clases. Siempre, no sé por qué les digo. La escolástica, entonces, es un pensamiento filosófico, religioso, que promueve ciertas aperturas dentro de la iglesia que había tenido una rigidez notable. Profe, Sí, perdón, ¿puedes repetir el nombre? ¿Cómo es? escolástica, ahí te lo escribe Mane. Sí está. Te veo que te lo escriben, ¿no? Mane se fue, está tomando sol. Escolástica. Muy filosófico esto, muy filosófico. Pero tiene que ver con, no digo una apertura de la iglesia, ojo, la iglesia sigue siendo, y en este momento más que nunca, a ver, el artífice de todo lo logrado. Miren esto, miren esto. A partir de lo dicho, empieza a aparecer en la arquitectura la necesidad de reflejar casualmente ese triunfo. Este es el rosetón, uno de los rosetones de Notre Dame. Que este que está acá, fíjense lo que es este espacio, ¿no? Que todo esto es un crucero. Este es el rosetón, que acá está un poquito más grande, y a mí se me ocurre traer a los Beatles para ponerlos al lado del rosetón, para que ustedes tengan una idea de lo que es la escala de esta ventanita. Vamos a hacer una ventanita, bueno, dale, hacete una ventanita circular, que en francés se llama rosetón, y empiezan a aparecer casualmente esta arquitectura que tiene una escala divina, tiene una escala hecha para Dios. De hecho, el camino y esa consecuencia del camino hacia el altar, donde el eje es horizontal, ¿se acuerdan en las basílicas paleocristianas que iban hacia el altar y que también en el románico ocurría, aunque tenía el peregrinaje? Ahora en el gótico, el eje vertical les diría que es mucho más importante que el eje horizontal. De hecho, vamos a ver que desde el punto de vista funcional no hay prácticamente ningún cambio con lo que eran las iglesias románicas. Pero esto para empezar a tener una idea de la magnitud de una obra puesta al servicio de un pensamiento religioso muy fuerte que, unido a la escolástica, llega al triunfo de la iglesia. ¿Cómo me gustó eso que dije y me salió de corrido? Nunca me salen las cosas de corrido, no vayan a creer. Tampoco dije, uy, mirá el profe lo que dijo. Bueno, esta ya la vieron, pero es el caminito que venimos haciendo, che. Desde los romanos pasamos por los paleocristianos, el bizantino, el románico, y estamos llegando a la imagen que les mostré, que no es casual que comience de este lado, porque en la primer clase de todas
La primera vez que nos vimos y nos conocimos, yo les dije, la historia no está muerta y en general ocurre que cualquier periodo histórico se manifiesta inclusive hasta nuestros días. Entonces hoy vamos a ver esto. El resto no lo vamos a ver porque el resto es posterior, ¿no? Las obras de Gaudí, de Olbrich, de Feininger en el Manifiesto de la Bauhaus, etcétera, etcétera. Y les había dicho, el gótico está presente inclusive al ladito nuestro. Esa imagen que pasé rápido recién tiene que ver con eso de que el gótico no solamente está presente a partir de una arquitectura o el reflejo de lo que significó un momento, sino de algo que está presente por otros valores, por otras circunstancias, etcétera, etcétera. Vamos a ver en el gótico verticalidad, infinito, simbología. Yo les voy a dar algunos términos acá entre nosotros, sin que se enteren los jefes de trabajos prácticos, para que ustedes cuando hagan los prácticos, que lo analizan a través de la componentes, tengan 2 o 3 términos piolas, para no olvidarse nunca más del gótico. ¿Sabés que me gusta el gótico? Vimos esto en el románico, y la traje para no olvidarnos, porque yo les decía, la ciudad burguesa, que les dije, no era la ciudad gótica, todo el mundo le dice ciudad gótica. No, la ciudad gótica donde está Batman, pero es una ciudad burguesa que casualmente empieza a atender a las problemáticas sociales de este momento, y yo les decía, o lo veíamos en el románico o lo veíamos en el gótico. Simplemente para recordar, porque esto ya lo analizaron ustedes. O mejor dicho, lo tendrían que haber traído analizado para hoy. El que va siguiendo el ritmo, realmente esta materia le va a resultar fácil. No dejen de repasar los teóricos, no porque sean buenos, sino porque por ahí doy muchos datos como muy rápido. ¿Qué pasa? Que estas grandes catedrales góticas se empiezan a establecer dentro de las ciudades. No solamente en el campo o en la zona rural, como había ocurrido en el románico, sino que en este caso Notre Dame, por ejemplo, empiezan a manifestarse como obras fuera de escala, o mejor dicho, con escala divina, dentro de las ciudades más importantes. O a la inversa, comienzan a realizarse las catedrales góticas, y va pasando tanto tiempo, porque realmente son verdaderos hitos, que cuando terminan de realizarse las catedrales góticas, alrededor hay una ciudad. ¿Y cómo es esto, profe? Y bueno, casualmente, la imposición, si cabe el término, de una catedral de estas características, como pudo haber sido Chartres, como pudo haber sido Reims, fueron originarias de la fundación de lo que después fue esa ciudad. ¿Y quiénes vivían en esa ciudad? Todos los gremios, familias y familias que participaban en la construcción de estos enormes edificios. Y entonces, habían familias que se dedicaban de generación en generación, porque algunas de estas construcciones duraban entre 50, 70, 80 años. Entonces se moría el tipo, lo seguía el hijo, porque se dedicaba a uno de los gremios que tenía que ver con la piedra, y entonces eran picapedreros, y entonces eran vitrocistas, o no sé, un término neológico, espantoso. Hacían vitro, o sea, toda la parte de cristalería, herrería, etcétera, etcétera. Y entonces, en esas ciudades, miren qué simpático este dibujo, nunca me acuerdo el nombre del autor de esto, que se puso a dibujar todo esto, pero para tener también una escala, ¿no? Fíjense las casitas, donde el replanteo de la iglesia tampoco es casual, desde el ábside de la iglesia, desde la girola de la iglesia en este caso, la iglesia se va levantando en el medio de esta ciudad y se retroalimentan. Por supuesto, miren lo que es esto. Qué ganas de dibujar, ¿no? Y esto está dibujado a mano, chicos, esto es de mi época, o sea que no existía la computadora. Pero ahí tienen ustedes ciertas procesiones, la escala que esto tiene en virtud de lo que era la techumbre, en ese caso de una ciudad, que no era medieval, sino que era burguesa. Entonces, si aparecía esta, les
doy un tips para hoy. Si aparecía esta catedral con la plaza acá al frente, pues había 2 plazas más en estas ciudades burguesas, donde en una estaba el ayuntamiento y el poder político, y en otra estaba el mercado. ¿Mm? Regenteado, digamos, por esta nueva clase que son los burgueses, que ya vienen desde el románico. Pero como ustedes pueden ver, la arquitectura gótica verdaderamente es el fin de un camino. Es el fin de todos los ensayos que pudieron haber hecho el paleocristiano y sobre todo el románico. 3 términos les tiro, ¿eh? No es para que lo analicen, sino para que lo tengan en cuenta cuando analicen. No se puede hablar de gótico sin hablar de verticalidad. ¿Eh? El gótico es vertical. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de entrar a una de estas iglesias. No hablo del neogótico, no hablo de los capuchinos, aunque también tiene su escala. Hablo del gótico de allá del siglo XII, XIII, XIV y XV en Europa, ¿no? El gesto del gótico es este. Eso quiere decir que estás mirando el gótico. Difícilmente uno le pueda pasar inadvertida esa verticalidad. La foto ya es amiga nuestra, pero fíjense lo que es esta nave lateral. Miren, allá hay un equipamiento, unos banquitos, miren la altura que tiene esto, y hay una serie de recursos técnicos, que lo vamos a ver, que ayudan a esa verticalidad, ¿no? Entonces, a ver, este primer término se compromete con la idea de la altura. ¿Y la verticalidad para qué? Porque la escala es divina, les dije. Porque en el medio de esa verticalidad aparecen vidrios que cuentan escenas bíblicas. De hecho, el rosetón es un compendio de ciertas situaciones históricas bíblicas, sobre todo de personajes. Pero todos los vitrós, que son las ventanas coloreadas, o mejor dicho, no coloreadas, las ventanas con vidrio de colores, o claristorios, o claristerios, o vitró, o ventana, díganle como quieran, estaban en la parte superior y el color de las mismas hacía que la luz ingresara y tiñera esta atmósfera de tal manera que en algunos casos no se notan bien las bóvedas, son tan altas y hay esa interrupción lumínica que muchas veces es intangible, infinita. Tremendo, tremendo el gótico. ¿Cómo me gusta el gótico? ¿Cómo me gustaría el gótico que el Santi se acordó y me mandó una foto? Así como los estoy matando a ustedes con esta idea. Hay muchos, y tuve, nada, ya me empiezo a ir por las ramas, no me importa. Iba a decir la suerte, no, la desgracia, o no sé, el reconocimiento de que muchos exalumnos y alumnos, cuando se quemaba Notre Dame, me mandaban mensajes como diciendo, profe, cuánto lo lamento, se está quemando Notre Dame, como si fuera un ser querido. Bueno, no me molesta para nada que me identifiquen con el gótico. Verticalidad por un lado, significado por el otro. Ya adelanté algo. Todos estos vitrós, miren lo que son estas ventanitas, chicos. Todos estos vitrós nos están contando cosas que en general son relatos bíblicos. Digo en general porque en los laterales, en los cruceros, como les dije, estas iglesias llevaban tantos años para ser realizadas, que muchas veces los vitrós, sobre todo del crucero, cuentan socialmente cómo se elaboraron esas iglesias. Che, ¿y por qué esto? Y bueno, porque la gente no sabía ni leer ni escribir. La escritura y la lectura estaban en manos, digamos, del clero, en los monasterios, y a partir de la escolástica, algo que no les dije, que me parece que es Valentina la que preguntó. Escolástica deriva en el término cátedra como catedral, ¿no es cierto?, de catedrático. La escolástica promueve una cuestión catedrática, es decir, por primera vez
la filosofía de la iglesia no se cierra, sino que se abre un tanto, para que no solamente el clero tenga cierto acceso a ese conocimiento religioso escrito, sino también otras personas que terminan involucradas con el clero. Podemos hablar un rato largo de lo que es el significado. Dijimos, la arquitectura cristiana, ya en el paleocristiano, era significativa, era simbólica, era más importante el interior que el exterior. Ese simbolismo lo llevamos a través del románico y llegamos al gótico con esto, que es significativo. Algo es significativo cuando tiene una doble lectura. En tanto, algo adquiere simbolismo y significado, no solamente porque es, sino porque tiene un valor agregado. A ver, un árbol es, pero tiene significado cuando ocurre algo alrededor de ese árbol. Una casa es una casa. Ahora, si en esa casa vivió, no sé, Mandela, ya tiene un significado particular donde la sociedad empieza a darle otro significado, o sea, otra percepción. Por eso hablamos de significativo. Y la tercera palabrita, que está súper involucrada con arquitectura, es esa que está ahí abajo que dice desmaterialización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya los muros, en algunos casos, no en todos, casi no existen. Se desmaterializa la estructura. ¡Qué bárbaro! Es decir, los pesados muros del románico, ¿se acuerdan de las iglesias románicas? Yo les decía, miren la ventanita chiquitita que tienen. A esto, esta es la Sainte-Chapelle, que está en París, pero así como estas hay otras, el muro ha perdido esa fuerza para dar paso casualmente a un aventanamiento que lo desmaterializa. Extraordinario. ¿Qué otras fotos teníamos acá? Bueno, nada. Esta misma Sainte-Chapelle, mirando para arriba, fíjense las bóvedas y los nervios, cómo van dando estos elementos filares, ¿no? Como si fueran, no como si fueran, son columnas, donde ya el muro desaparece, aparece la columna, y de columna a columna que pongo, ¡pum!, una ventana. Pero no pongo una ventana cualquiera, pongo una ventana, ¡pum!, vitro, que no dice cualquier cosa, sino que está diciendo cosas que en ese momento a la iglesia le interesa. Extraordinario. Otra, miren lo que es esto está como flotando esta bóveda, y miren que es como un muro de vidrio, para decirlo en sentido inverso. Ya vamos a empezar a estudiar qué son cada una de esas macanitas que tienen que ver con la estructura, ¿no? Porque enseguida vuelvo a esto, pero una cosa es decir y tener en cuenta la verticalidad, la desmaterialización y el significado, y otra cosa es cómo se hace. Porque vos podés tener muy buenas ideas, pero si no las puedo construir, fíjense, esta es una evolución en Francia de lo que es la desmaterialización del muro. Ya, y esto va por tramos, chicos, ¿no? Ya lo vamos a volver a ver acá. En el románico lo insinuamos, acá en el gótico lo vamos a ver específicamente. El tramo, que es las fracciones o las partes como se van constituyendo y construyendo como unidades independientes cada una de las partes de la iglesia. Tramo que involucra en planta nave lateral, nave principal, nave lateral. Pero en el gótico, el tramo, ya lo vamos a ver, es tridimensional. O sea, el tramo no solamente lo vemos en planta, sino que lo vemos en alzado y lo vemos espacialmente también. Bien, hasta acá todavía no arrancamos con el gótico, sino con consideraciones generales, por decirlo de alguna manera. Y les decía recién, una cosa es alegremente decir, che, hagamos una iglesia alta, hagamos una iglesia desmaterializada y con mucho significado, pero ¿cómo la logramos? ¿A partir de qué?
de un recurso que para el gótico, lo bueno del gótico, chicos, es que todas las componentes son importantes, todas. La estructura, ni hablar. El lenguaje, el espacio, todo es importante. ¿De cuál me olvidé? De la funcional. Bueno, la funcional se viene trayendo del paleocristiano, románico y gótico casi de la misma forma. Pero fíjense la serie de recursos que vamos a ver enseguida, después de un cortecito que vamos a ver. Y vamos a empezar con eso. En tanto lo que significan un montón de nombres nuevos que tienen que ver con los sistemas constructivos. En general, los sistemas constructivos son abovedados, de bóvedas de crucería, pero acá aparece esto que está ahí, esa formita, esta formita, que como verán no es un arco de medio punto o una bóveda de cañón corrido. Si no se me escucha, me dicen que por ahí se me corta un poco. No, no es una bóveda de cañón corrido, sino que es un arco ojival o apuntado. Eso es lo que permite la verticalidad. ¿Por qué? Porque si yo necesito irme para arriba con un arco de medio punto, necesito que los muros empiecen a abrirse de tal manera que ese medio punto sea continuo y caiga en el otro muro. Eso era crujía, alguien lo preguntó. En cambio, el arco de medio punto, el arco apuntado o ojival, genera la posibilidad de una flexibilidad espacial, en donde yo puedo, con ese arco, hacerlo más apuntado, menos apuntado, o apuntado cuantas veces se me dé la gana. Enseguida entramos a esto. Yo quiero hacer un pequeño corte, porque después va a estar, y además ya corresponde. Miren, ¿vieron lo que hice? No, no vieron lo que hice. Se lo voy a mostrar nuevo. Acá hay un maestro que está construyendo. Les voy a dar la clase del gótico en varios idiomas. En cordobés básico, cuando hable de gótico francés lo voy a dar en francés, y cuando hable de gótico inglés lo voy a hablar en inglés. Esta es la parte que hablo en cordobés. Acá hay un guaso que está tratando de subir con un sistema de poleas esta chimbra o cimbra. Pero fíjense la escala que tiene. ¿A qué voy con tanta vuelta? A que adentro del espacio, ya lo vieron recién, adentro de la nave principal de una catedral gótica, entra un edificio de 10 pisos de Nueva Córdoba. Ese no puede. Esa es la parte cordobesa. ¿Cómo puede ser, profe? ¿Me está verseando? No, no estoy verseando. Sobra, ¿eh? Fíjense, los hombrecitos, la escala y la escala de la puerta son 10 pisos, y entran más si quieren, ¿eh? Las catedrales francesas en la nave principal eran muy altas en virtud de las laterales. Y es un edificio en Nueva Córdoba, digo yo, porque tiene 10 de frente. En 10 de frente en Nueva Córdoba nosotros hicimos desastre desde el punto de vista urbano. Bueno, ese es otro tema. Pero digo, tiene 10 metros de frente por los no sé cuánto de alto. Y todo eso entra en una catedral gótica. O sea que vamos a hablar de esa arquitectura. Vamos a hacer un pequeño cortecito de 5 minutos, como les dije los otros días, para hacer mate. Y después le vamos a dar a otra parte del teórico, ya en tanto arquitectura. Esta imagen evoca una nostalgia de las clases presenciales. ¿Cómo extraño esas clases, chicos? Día a día creo que las extraño más. Esta es la misma clase que estamos viendo hoy, pero el año pasado. Por ahora lo dejamos acá, y estoy ahí,